Ya, vamos a continuar. Podríamos terminar un poco antes porque es el primer día de colegio de mi hijito chico y hay que irlo a buscar. Pero tengo que ir a buscarlo yo para preguntarle a la tía cómo estuvo y todo eso. Tuve llanto hoy día en la mañana porque no quería ir al colegio. Bueno, las presunciones de culpabilidad. Presunciones por hecho propio, por hecho ajeno y por hecho de las cosas. Vamos en primer lugar a las presunciones por hecho propio, que corresponden a los casos que están descritos por el 2329. 2329. De nuevo se nos aparece el mismo artículo. Son presunciones de culpabilidad respecto de personas que tienen alguna de las conductas que ahí el mismo artículo describe. Son 3 numerables, son 3 casos por ende. Y el primero es, se presume culpa de aquella persona que causa daños manipulando armas de fuego. Se presume la culpa de aquella persona que causa daño provocándose el daño por la manipulación de un arma de fuego. La segunda presunción, que está también ahí mismo, en el mismo artículo, es que se presume la culpa de aquella persona que remueve las losas del pavimento o algo similar sin colocar las advertencias necesarias para evitar que la gente sufra daños. Por ejemplo, sacar las tapas de alcantarillado o cosas de esa índole y no colocar las advertencias pertinentes para que la gente sepa lo que está ocurriendo y camine por otro lugar y evite por ende sufrir daño. Claramente, si se colocan las advertencias, ahí la culpa no se presume. En el fondo acá se está presumiendo la culpa, no tanto por haber removido losas del pavimento, sino que más bien por no haber colocado la señalética o los avisos necesarios para advertir de que en ese sector existe un peligro. Y en tercer lugar, muy similar a lo que acabamos de decir, también se presume la culpa respecto a aquellas personas que realizan trabajos en la vía pública, preparaciones de calles, de puentes, de caminos, y que omiten colocar las advertencias necesarias para comunicar que ahí se está realizando alguna faena. Un poco similar a lo que estábamos describiendo desde el caso anterior. Esas son entonces las presunciones de culpa por hecho propio. Estas 3 presunciones tienen la particularidad de que son presunciones simplemente legales, o sea, admiten prueba en contrario. Es decir, se va a presumir la culpa, pero sin embargo, el culpable puede librarse de culpa si demuestra que él empleó diligencia, que fue cuidadoso, en fin. La culpa se presume, pero son presunciones simplemente legales. El segundo grupo son las presunciones por hecho ajeno. Presunciones por hecho ajeno. Todas las presunciones por hecho ajeno, que vamos a ver ahora, tienen la misma lógica. Nos vamos a encontrar con 2 sujetos. Un sujeto al que vamos a denominar, y esto es para efectos didácticos nada más, lo vamos a llamar el guardián. El guardián es el primer sujeto. Y el otro sujeto es el subordinado. El guardián por un lado y por otro lado el subordinado. Guardián y subordinado. El guardián y el subordinado. Por ejemplo, como ejemplo de guardián, el padre. Como ejemplo subordinado, el hijo. Para tener una referencia. Esta misma situación se replica, por ejemplo, siendo el guardián el tutor o curador y por otro lado el pupilo. O teniendo como guardián al empleador y por otro lado al trabajador. O teniendo por guardián,
al director o el jefe del establecimiento educacional y por otro lado al estudiante. Hay varias situaciones, en las que nos encontramos con esta descripción que es la del sujeto guardián por un lado y por otro el del subordinado. ¿Qué es lo que sucede acá? Lo que acá sucede es que el individuo llamado subordinado con sus conductas causa un daño. Con su conducta, este individuo subordinado causa daño. Y como es natural, por haber causado daño, él tiene que responder. Sin embargo, la ley también le da responsabilidad al guardián. O sea, no solamente responde el subordinado, sino que también responde el guardián. Y el guardián responde, en el fondo, por faltar al deber de cuidado. Piensen ustedes que aquí la lógica del legislador es, si hay un niño en el colegio que está jugando en el patio y que como parte del juego toma piedras y las tira hacia la calle y va pasando un vehículo por la calle que recibe el impacto de una piedra en el parabrisas y se le rompe, el conductor indignado estaciona su vehículo, se baja y va a ir a reclamarle al colegio. Y para ese conductor, el que le debe responder es el colegio. Que el colegio le diga, mire, vamos a buscar qué niño fue para que él le responda. No, diré yo, a mí me responde el colegio. Porque a mí me responde el guardián, porque la ley coloca al sujeto guardián en esa realidad. La idea cuál es, que los guardianes estén siempre cuidando las conductas de los subordinados. Que el padre esté atento a lo que hace el hijo, que el empleador esté atento a lo que hace el trabajador, para que si el hijo, el pupilo, el trabajador, el estudiante, causan algún tipo de daño, quien responda por el daño no sea solamente el que lo ha causado, sino que también se coloca a otro sujeto en la necesidad de responder. Y por ende, el guardián tiene que responder por hechos que no son propios, tiene que responder por el hecho de otra persona. Por eso se llaman presunciones de culpa por hecho ajeno, responsabilidades por hecho ajeno, que son algunas de las que estamos describiendo. ¿Estamos claros en eso? Eso quiere decir entonces que la víctima puede perseguir la indemnización indistintamente o en el guardián o en el subordinado. Si quien responde es el guardián, la ley le da las herramientas al guardián para luego repetir contra el subordinado. Porque tampoco podemos promover acá que haya enriquecimiento sin causa. De manera tal que, claro, a mí, que soy la víctima, me responde el director del colegio, me responde el colegio en el fondo, pero el colegio luego repite en contra del alumno que fue el individualmente responsable. Cabe destacar que la responsabilidad de los guardianes solo existe cuando el subordinado se encuentra bajo su cuidado. Por ejemplo, mi hijo en este momento está en el colegio. Si mi hijo le causa un daño a un transeúnte, a un peatón, al peatón le responde el colegio. ¿Al peatón le respondo yo? No, porque en este momento mi hijo no está a mi cuidado. ¿Estoy yo en condiciones de velar por las conductas de mi hijo? En este momento no. Si mi hijo fuese mayor de edad y luego de ir al colegio o a la universidad va al trabajo y en su trabajo causa un daño, ¿soy yo el papá el que responde? No. ¿Es el director del colegio donde estudia el que responde? Tampoco. En ese momento será el empleador, porque ha quedado bajo la esfera de cuidado. Es un concepto doctrinal. La esfera de resguardo o esfera de cuidado. Y esas esferas de cuidado se van desplazando. Cuando el niño está en la casa, está bajo la esfera de cuidado del padre. El hijo va al colegio, pasa a estar bajo la esfera de cuidado del colegio. El hijo va al trabajo, pasa a estar bajo la esfera de cuidado de su empleador. Vuelve a la casa, vuelve a quedar bajo la esfera de cuidado de los padres. ¿Y estas esferas nunca se superponen? O sea, en el caso no se superponen y son presunciones que en su gran mayoría, prácticamente todas, son presunciones simplemente legales.
lo que significa que admiten prueba en contrario. Yo podría alegar como padre, en este caso, que yo traté de evitar que mi hijo cause daños, pero no lo pude evitar. Puedo librarme de responsabilidad porque son presunciones simplemente legales. Pero hay una que es de derecho. Hay un caso acá de una presunción que es de derecho. Lo que revela, como ustedes entienden, que aquí el culpable no se puede librar de culpa, porque se presume la culpa de derecho, lo que implica que no admite prueba en contrario. Y se trata de los daños causados por los hijos que provienen de la mala educación o de los hábitos viciosos que han adquirido por culpa de los padres. O sea, el padre tiene que responder y siempre tiene que responder, no se puede librar de responsabilidad cuando el propio padre ha maleducado a su hijo, cuando el padre ha permitido que el hijo adquiera hábitos viciosos y producto de esos hábitos el hijo ha causado un daño. ¿Cómo descubrimos o cómo nos damos cuenta que ahí no se admite prueba en contrario? Porque cuando el código trata este tema, dice, los padres serán siempre responsables por los daños causados por sus hijos, producto de los malos hábitos, bla, 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 bla. Como ocupa la palabra siempre, ese siempre se ha interpretado, y acá no hay discusiones, como que el padre entonces no tiene alternativa para librarse de responsabilidad, porque el siempre es una palabra muy terminante, muy absoluta. Los padres serán siempre responsables. Estas son entonces las presunciones de culpabilidad por hecho ajeno. Presunciones de culpa o presunciones de responsabilidad por hecho de las cosas. Es el tercer grupo. Cuando las cosas causan daño, ¿quién responde? Cuando las cosas causan daño, ¿quién responde por los daños que sufren las cosas? Dígame. En el caso de los daños causados por el estudiante bajo la esfera del establecimiento, y respecto a lo que usted acaba de señalar, que siempre los padres son, ¿no habría ahí una especie de superposición? Lo que hace es que la víctima ahí se dirige contra el colegio, porque no está bajo la esfera de cuidado, porque es fundamental que se encuentre bajo la esfera de cuidado. Y la idea está en que, estando bajo la esfera de cuidado, ahí la responsabilidad pasa a ser como presunción de derecho, pero si no se está bajo la esfera de cuidado, no. Y ahí el colegio no podría decir que el niño que haya tirado la piedra en realidad no podría demostrar que es una conducta... Puede hacerlo para obtener repetición de lo que pague, pero no hacia la víctima. No hacia la víctima. Bueno, presunciones por hecho de las cosas. Cuando el hijo en ese caso era incapaz de cometer un delito porque... No, ahí responde el padre directamente, y ahí no es presunción por hecho ajeno, y el padre responde porque él es el que asume la responsabilidad de los hijos que son incapaces. Por eso que el ejemplo yo no lo coloco con mi hijo que tiene 4 años, claro, porque él es incapaz, entonces ahí tengo que responder yo nomás, no queda otra alternativa. Digo, ¿qué nos pasa? No, yo le digo. Se espera el break. ¿Pasa la cosa? Ya. Ahora, presunciones por hecho de las cosas. Las cosas en sí mismas no tienen conductas. Entonces, suena raro decir, yo voy a responder por lo que hizo mi cosa. ¿Qué hizo tu cosa? Mi bicicleta le causó daño al vecino. Pero ¿cómo? Si tu bicicleta no es un ente vivo, no tiene cómo, ¿qué hizo tu bicicleta? Acá el tema se refiere puntualmente a 2 circunstancias. Una, los daños causados por objetos inanimados. Ya vamos a hablar de eso. Los daños causados por objetos inanimados. Y 2, los daños causados por animales. Los daños causados por objetos inanimados, por un lado,
y por otro lado los daños causados por animales. En los objetos inanimados tenemos dos casos que son bien pintorescos. Uno que probablemente lo recuerda porque es muy fácil de recordar. Las cosas que caen o que son arrojadas de la parte superior de un edificio. El daño lo causa una cosa que cayó o que fue arrojada de la parte superior de un edificio. Cayó, el típico ejemplo, cae un macetero. Del borde de un balcón cae un macetero hacia el vacío y cae sobre un vehículo que está estacionado en la calle del frente y le rompe el capó o le rompe el parabrisas. ¿Quién responde? La ley señala, lo que es lógico, que la responsabilidad la tiene la persona que habita el lugar desde donde la cosa cae o es arrojada. Si sabemos, por ejemplo, de qué departamento cayó el macetero, la responsabilidad la tiene entonces el que habita en ese departamento. No es el dueño, o no necesariamente es el dueño, es el que habita, o sea, el que vive ahí. Puede ser un arrendatario, un comodatario, puede ser el mismo dueño también, naturalmente, pero la idea no es que la responsabilidad la tenga porque la tiene que tener el dueño. Ahora bien, si no se puede determinar de dónde cae, porque levantamos la mirada y vemos muchos departamentos y no estamos en condiciones de saber desde cuál habrá venido, en ese caso entonces, la ley dice que van a responder todos los que habitan en ese lado del edificio. Y responderán en partes iguales. Lo que llama la atención porque en este caso la responsabilidad no es solidaria. Y lo comentamos porque alguna vez lo dijimos. En materia extracontractual, cuando existen varios sujetos, la responsabilidad es por regla general solidaria. Pero acá se rompe la solidaridad porque esos varios habitantes de ese lado del edificio, en lugar de tener que responder solidariamente, responde sin embargo cada uno por partes iguales. 10 departamentos, cada uno responde por 1/10 de la indemnización. El otro caso de presunción por hecho de las cosas inanimadas también tiene que ver con edificios y es el daño que se causa a consecuencia del estado ruinoso en que se encuentra un edificio. Este es el edificio que amenaza ruina, el edificio que se encuentra en estado de ruina, en estado ruinoso. Y al estar en estado ruinoso, el edificio causa daños. ¿En quién presume la ley la responsabilidad? La presume en los dueños, el dueño o los dueños, si es uno o varios. Se presume que la culpa la tiene él o los dueños y ellos tendrán que responder. Tiene esto la particularidad de que si son varios dueños, tampoco responden solidariamente. Esta es la otra excepción a la solidaridad, sino que si existen varios dueños, van a responder a prorrata de sus cuotas de dominio. Fíjense que acá la responsabilidad no es igualitaria, como en el caso anterior de la cosa que cae o es arrojada, en que todos los departamentos responden por partes iguales. Acá no responden por partes iguales, acá responden a prorrata de sus cuotas de dominio. Eso en cuanto a las presunciones por hecho de las cosas inanimadas. ¿Sí? Y cuando el daño que causa la obra ruinosa se le causa al vecino que tenía la posibilidad El vecino tiene una situación especial, porque la ley señala que para que un vecino tenga derecho a reclamar una indemnización de perjuicios producto de la ruina del edificio que está a su lado, tiene que haber interpuesto primero la denuncia de obra ruinosa, porque si los vecinos no intentan la denuncia de obra ruinosa y sufren daños, en ese caso no tienen derecho a indemnización. El derecho a indemnización surge posterior al intentar la denuncia de obra ruinosa. La doctrina ha aclarado que esta obligación la tienen los vecinos y ha dicho, y la Corte también ha seguido esta idea, de que los vecinos no son necesariamente los que viven al lado, sino que los vecinos son aquellas personas que están constantemente expuestas a sufrir el daño. Porque puede que tal vez el estado ruinoso lo tenga un edificio
de cierta altura, una torre de unos 80 pisos, por ejemplo, 40 pisos, y resulta que si esa torre eventualmente se desploma, el daño no lo sufren solamente los que están al ladito, lo van a sufrir probablemente los que están en un radio de varios metros cerca de la torre. Todos ellos cabrían en la calidad de vecinos. El vecino no es solamente el que vive pegadito, el que vive al lado. Presunciones de culpa ahora todavía en las cosas, pero en este caso por los hechos de los animales. Los hechos de los animales. Cuando un animal causa daño, ¿quién responde por los daños de un animal? La ley en este sentido también es bastante clara y señala que cuando un animal causa daño, el que responde es el que tiene al animal a su cuidado. El que tiene al animal a su cuidado. No necesariamente el dueño, sino que el que lo está cuidando. Él deberá responder. Es una presunción simplemente legal, por lo tanto admite prueba en contrario. Se admite que el tenedor del animal intente defenderse diciendo que él empleó todas las medidas necesarias y no pudo evitar el daño. Puede hacerlo, puede esgrimir algún argumento, puede defenderse. Pero hay, sin embargo, un caso que dice relación con animales, donde la presunción es de derecho, donde por ende no se admite prueba en contrario. Y este corresponde al daño causado por los animales fieros, la situación particular del animal fiero. ¿Qué se entiende por animal fiero? El animal fiero, la doctrina lo conceptualiza como el animal inútil y peligroso. El animal inútil y peligroso. Es decir, es un animal que no presta ninguna utilidad económica, y más todavía, pertenece a aquellas especies que son peligrosas para el hombre. Son peligrosas para el hombre. Por lo tanto, la postura del legislador es que si usted tiene un animal de estas características, usted tiene que responder por los daños que el animal cause, sí o sí, porque su culpa se presume de derecho. La idea en el fondo, al igual que como vimos antes, es que si usted va a tener un animal fiero, extreme los cuidados. Ahora, el considerar a un animal fiero o no es algo subjetivo. Por ejemplo, uno dice de inmediato un león es un animal fiero. Sí, claro, la lógica indica que un león es un animal fiero, pero depende del entorno, porque un león en un circo presta utilidad. Un león en el zoológico presta utilidad económica. La gente va al circo a ver al león. La gente va al zoológico a ver al león. Por ende, ahí el animal no se consideraría animal fiero. En cambio, si yo tengo el león en mi casa, porque me gustan los animales exóticos y siento que me sirve de compañía, es distinto, porque ahí el animal no está prestando ninguna utilidad económica. La peligrosidad la dejamos de lado, porque un león es peligroso esté donde esté. Por ende, este es un concepto más bien subjetivo. La idea está en que cuando el daño lo causa un animal fiero, la ley señala que quien lo tenga a su cuidado deberá siempre responder. Y vuelve a emplear esta palabra, siempre responder. Y no solo eso, sino que insiste el código diciendo que si el tenedor del animal trata de alegar que fue cuidadoso, que él no pudo evitar el daño o cualquier alegato, dice el artículo, no será oído. No será oído. Es decir, usted ni siquiera tiene la alternativa de defenderse. Usted quiso jugar con fuego y quemó al vecino, perfecto, responde. Camila pregunta si acaso podría entenderse lo del animal fiero como un caso de responsabilidad por riesgo creado. Para algunos sí, para algunos este caso, el del animal fiero, al igual que el caso del padre que inculca malos hábitos en los hijos,
son dos casos de responsabilidad objetiva y que tendrían la particularidad de que serían casos de responsabilidad objetiva que están dentro del Código Civil. Porque siempre se ha dicho que en el Código Civil como tal no hay casos de responsabilidad objetiva, pero ahí habría. Y estaría demostrado, o estaría la idea al menos, de que puede ser responsabilidad objetiva, bajo la lógica de que acá no hay cómo deshacerse de la presunción. Y obviamente la noción del riesgo, sobre todo en el caso del animal fiero, cuando hablábamos de la teoría del riesgo creado hace un momento atrás, claramente se presenta aquí. Cuando fue el accidente, que yo lo desarrollo en clases en la universidad, del elefante, de la elefanta Rambla, que causa un accidente, esta elefanta es la que pertenecía al circo Los Tachuelas, y que embiste contra una pandereta, y bota la pandereta y aplasta a un niñito de 4 o de 3 años y lo mata. Y los demandantes sostienen que el circo tiene que responder sí o sí, porque el animal es un animal fiero, y por lo tanto hay responsabilidad objetiva. Y el circo, por su parte, dice, el animal no es fiero, porque el animal, si bien es cierto, es peligroso, nos presta utilidad, y no vamos a responder porque además nosotros tomamos todas las medidas de resguardo, y fue el niñito el que se expuso de forma imprudente al riesgo, porque empezó a molestar a la elefanta, le empezó a tirar la trompa, que es cierto. Entonces la elefanta reaccionó embistiendo contra el muro y el niñito murió aplastado. ¿Qué dijo la Corte Suprema en el último, porque esto se apeló, se fue de casación? Dijo que efectivamente el león no es un animal fiero en ese entorno porque estaba prestando una utilidad económica. Sin embargo, igual condenó al circo, estimando que las medidas que el circo había tomado no fueron suficientes para evitar causar daño. Al final el circo respondió igual, pero lo interesante está que aquí al animal no se le calificó efectivamente como un animal fiero. Pero es una cuestión subjetiva. El tema siempre ha circundado también a las razas de perros que son peligrosas. Porque un perro en sí mismo no es un animal fiero, no es un animal peligroso un perro. Pero hay ciertas razas que hay ciertos autores que dicen que sí. Incluso se pretende legislar sobre el tema. Sobre todo cuando de tanto en tanto aparecen en la noticia estos casos del Rottweiler que mordió al niñito, o del Doberman que se abalanzó sobre un puñado de gente, el Pitbull que aquí y allá, en fin, razas que uno podría decir, oye, puede ser, puede que sean animales peligrosos realmente. Y los perros no prestan utilidad económica generalmente porque, claro, son compañía, en fin. Se ha dicho que sí se puede prestar utilidad económica cuando el animal se tiene para el cuidado del predio, que esa utilidad es una utilidad económica. Que yo tenga el perro, por ejemplo, para que cuide mi campo. Esa utilidad sirve para que el animal quede fuera de la categoría de animal fiero. Pero en fin, es una cuestión subjetiva y que se ve por ende caso a caso. Bien, con eso cerramos entonces lo que son las presunciones de culpabilidad o presunciones de responsabilidad. Profesor, ¿y si un perro me muerde en la calle no tiene dueño? Si un perro la muerde en la calle, Y no tiene tiene que responder la municipalidad. Y por eso las municipalidades de repente entran en estas campañas de eliminar a los animales callejeros. Pasa por eso. De repente, cuando se toman ciertas medidas y uno no entiende por qué, siempre hay un porqué que uno podrá estar de acuerdo o no. Por ejemplo, hoy en día es muy común que hayan colegios, esto va a sonar súper raro lo que yo les voy a decir, pero hay colegios que les prohíben a los niños en el recreo correr. ¿Cómo no va a correr el niño en el recreo? No. O les prohíben jugar a la pelota. ¿Por qué? Porque si el niño sufre un accidente porque corre y se cae, el colegio responde. Y el colegio, para no incurrir en riesgos innecesarios para ellos como colegio, empiezan a colocar este tipo de cosas que uno no las entiende como papá. No me pasa a mí, pero lo sé que pasa en varios lugares. Y tú dices, pero ¿cómo un niño no va a correr en el recreo? Porque es bien idiota eso. Déjenlo que corra en el recreo, está bien que no corra en clase, salvo que sea educación física. Pero en el recreo, si el recreo es para correr, ¿cómo? Déjenlo que juegue a la pelota, por lo menos. O sea, los cabros tienen que estar sentados en el recreo. Eso es el colegio. Y hay colegios así, todos sentados en el recreo. Y lo paradojal es que el colegio en cuestión tiene cancha de fútbol. No se puede jugar la pelota. Esa cuestión es crueldad emocional ya. Los cabros se sientan y ven la cancha, se imaginan jugando, no pueden. Bueno. Sigue la cédula, dejando de lado lo que son las presunciones de culpabilidad, sigue la cédula con
La acción de indemnización. La acción de indemnización. Acción de indemnización de perjuicios, titulares de la acción, sujeto pasivo. Bueno, los titulares es el sujeto activo, luego el sujeto pasivo. Pero hoy día vamos a quedar acá, como le había dicho, porque mi hijo sale del colegio a las 12:10, así que como es el primer día de clase y es su primer día en su vida de clases, lo tengo que ir a buscar, ahí debe estar envuelto en llanto en este momento. Mi hijo llora harto y por eso nos dimos cuenta en la casa que él es colocolino, porque se desprende fácilmente por su afán de llorar por todo, así que ese fue el primer indicio que tuvimos hoy. Pero el lunes tenemos ya clases normales, vamos a terminar rápidamente esta cédula que queda muy poquito, para avanzar a la de fuentes de obligaciones, muy nominalmente porque está solo una vez, y luego de esa ya entraremos ya a lo que son los modos de extinguir para liquidar todo eso el día lunes. La idea es que ya el próximo viernes entramos a derecho de familia. ¿Ya? Bien, pues, que tengan un buen fin de semana. La primera parte de la clase ya está subida en audio, ¿ya? Contrato no vamos a ver nada. Yo lo veo después, pero sí lo vamos a ver. Sí, no. Sí. Ah, sí.